Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ustedes a lo que es llamado Coach en Emergencias Psicológicas. Yo soy el psicólogo de emergencias, Luis M. Velázquez, y les voy a acompañar a lo largo de algunos meses compartiéndoles videos de este tipo para nutrir su entrenamiento y su capacitación. E inicio con lo siguiente: imagínense ustedes una ciudad donde no exista la atención a las emergencias, donde no haya paramédicos, donde no haya ambulancias que nos puedan auxiliar en esas situaciones profundamente traumáticas o disruptivas como son los accidentes o las enfermedades agravadas. Imagínense también que aunque hubiese ambulancias y paramédicos, no hubiese hospitales ni salas de urgencia. ¿Qué sería de nosotros sin esas instituciones de ayuda y de apoyo para las situaciones de desgracia en las que incurre de manera inesperada la población? ¿Qué haríamos sin emergencistas, sin médicos, sin enfermeras, sin paramédicos, sin ningún especialista de estas áreas, sin bomberos, vaya, sin policías? Sería un caos la ciudad, un caos realmente, y nuestra situación física realmente estaría en riesgo. Pues lamentablemente así lo estamos, pero en el aspecto mental. No hay emergencistas en el área de la mente, en el área de la psicología. Es por eso que nosotros promovemos esta área importante que es la psicología de la emergencia. El no atender las situaciones mentales tiene mucho que ver con nuestros problemas sociales, como las adicciones, la violencia, la delincuencia, las enfermedades, el riesgo suicida, la corrupción, todo ese tipo de situaciones que agravan muchísimo más la situación. La psicología de emergencias no es nada nuevo, pero realmente no ha sido tomado en cuenta con formalidad, porque los antecedentes de esta pues datan ya de las antiguas guerras napoleónicas, las primeras guerras del siglo pasado, donde ya se presentan fenómenos disruptivos profundos de la mente, en este caso de los participantes en las guerras de esta. Honnigan ya nos decía que hablaba del término neurosis de guerra o la psiconeurosis de guerra, en alusión a aquellos fenómenos comportamentales y del pensamiento y de la emoción que se presentaban en los soldados sobrevivientes. Ya en la Primera Guerra Mundial se habla de la neurosis de guerra y el shell shock, y también nos hablan de los principios de Salmon, donde establecían ya una forma de sugerencia para atender ese tipo de emergencias: la proximidad, la inmediatez, la esperanza, la brevedad, la simplicidad, la centralidad. Era importante atender de inmediato en el frente de guerra a los soldados que padecían el shell shock. En la Segunda Guerra Mundial, lo que se investigó y de la primera pues se traduce en métodos de atención inmediata a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, donde los casos de trauma se multiplican. Tan es así que ya los expertos de a mediados del siglo pasado estudiaban, por ejemplo, Anna Freud y Dorothy Burlingham en los 40s estudiaban las reacciones de los niños durante la Segunda Guerra Mundial, qué secuelas tenían los niños de Londres después de los bombardeos nazis allá en su ciudad. En los años 50, el médico vienés Hans Selye ya nos obsequia la teoría del síndrome de adaptación general hacia el estrés, y nos habla de un estrés neurótico derivado de una situación disruptiva, donde nuestro cuerpo reacciona biológicamente, donde hay una fase de compensación, una fase de respuesta y una fase de agotamiento. Otro tipo de expertos nos habla de que durante una situación de amenaza podemos pelear o podemos escapar, nos podemos desmayar, nos podemos congelar o podemos tener síntomas epilépticos, histéricos, o bien se excita totalmente nuestros sistemas biológicos como el sistema inmune, entre otras cosas. En los años 50 ya aparece la formalidad a través del concepto grave reacción del estrés, ya como una situación de trauma, vaya, que debe ser atendida psiquiátricamente. Ya lo toman en cuenta los expertos. En los 50 siguen los estudios sobre los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Robert Lipton, por ejemplo, en los 60 estudia a los sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima allá en Japón y los efectos psicológicos de largo plazo que hay en ellos. El primer manual de primeros auxilios psicológicos aparece en 1970 allá
en los Estados Unidos a través de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. En los años 60 de esa guerra de Vietnam ya se acuña el término trastorno de estrés postraumático, la neurosis de guerra, el shell shock, el síndrome de fatiga del soldado, ahora ya se conoce a partir de ese momento como trastorno de estrés postraumático. Surgen nuevas formas de atención como el debriefing. En los 70s se publica la psicoterapia breve y de emergencia. Entonces, si se fijan, ya tendríamos en los 70s los primeros auxilios psicológicos, los primeros modelos de debriefing, de desactivación y la terapia breve de emergencia. Allá en Kingston y Russell en Inglaterra ya opinan sobre la necesidad formal de atender psiquiátricamente aproximadamente al 10% de las víctimas que sufren disturbios psicológicos por las guerras, pero ya se empieza a tomar en cuenta los grandes desastres como los incendios o los accidentes de avión o los accidentes de ferrocarril. Hasta los años 80 se acuña el término de crisis y nacen los primeros modelos de intervención de crisis. Se toma el crisis como ese estado de disrupción o de desequilibrio temporal, de desorganización del individuo por la imposibilidad de afrontar correctamente una problemática. Y ya en los 80s también comenzamos a escuchar de la psicología de emergencias como tal, como aquella parte de la psicología general que estudia aquellos fenómenos, aquellos cambios que se presentan en los individuos que corren peligro, ya sea peligros por situaciones de orden natural como los siniestros, los desastres, o bien provocados por la mano del hombre. Y ya Cristian Araya, por ejemplo, nos decía que muchas desgracias ocurren más por la reacción que tenemos ante una emergencia que por la emergencia en sí, y destapa la gran necesidad de formar grupos de rescate psicológico de entre la población. El modelo de PsycMedics comienza a sonar a partir del 2000 y en específico después del 2003, 2004, 2005, donde proponemos que hay que salir de los consultorios y hay que abordar a las personas en el lugar donde ellas están adoleciendo, por ejemplo las camas de hospital o los lugares de siniestro o en las vías públicas. Para mí en lo particular, la psicología de emergencias es una rama de la psicología clínica que estudia los fenómenos psicopatógenos, ¿sí?, derivados de situaciones desequilibrantes con o sin riesgo vital para el individuo. Y derivado de esto, la importancia del estudio es desarrollar medidas preventivas para las víctimas de diferente grado que hay. Por ejemplo, la víctima de primer grado, que es el primer afectado, la de segundo grado, que son los cercanos a estos, los que intervienen en la emergencia, etcétera. ¿Por qué? Porque consideramos que cerca de un 50% de las personas que visitan los hospitales necesitan de una atención, de un apoyo psicológico extraordinario y profesional. Desgraciadamente nos encontramos con que la absoluta mayoría de los usuarios o de las personas aún siguen diciendo que no están locos o locas para renunciar al apoyo psicológico, y esto puede tener consecuencias realmente muy lamentables para la población que sufre. Nadie merece estar solo en una situación de alto sufrimiento, y en ese momento de alto sufrimiento es cuando más necesidad tenemos de una ayuda y de un apoyo, de un soporte emocional, de un acompañamiento psicológico, de los procedimientos de intervención de crisis, para no hacer que las secuelas de una situación desequilibrante como la pérdida de un familiar querido o bien la muerte, ¿sí?, tenga muchas más secuelas de carácter traumatizante para los sobrevivientes. Créanme, los conflictos psicológicos no solucionados favorecen la somatización, potencian la aparición de enfermedades oportunistas como las crónicas o degenerativas, incrementan la probabilidad de error y de accidente, favorecen la cronificación y exacerbación del sufrimiento humano. Realmente es indispensable para mí el apoyo inmediato de las situaciones
graves que podemos padecer, por ejemplo, situaciones de desintegración familiar, disturbios sociales, violencia intrafamiliar, enfermedades, accidentes, víctimas de la delincuencia, etcétera. Son múltiples situaciones en las que debemos ser atendidos. ¿Por qué tenemos que ser atendidos? Otra línea, la epigenética nos dice que el trauma psicológico se hereda. Lo podemos pasar de una generación traumatizada a otra generación que no ha pasado por la situación traumática, pero que tiene los mismos síntomas. Así, individuos que han sido víctimas de riesgo suicida, trastornos psiquiátricos, abuso de sustancias, violencia social, enfermedad crónico-degenerativa, abuso sexual, violencia intrafamiliar, este tipo de personas que de alguna manera están padeciendo situaciones altamente disruptivas, tienen que recibir un apoyo inmediato, si no corremos el riesgo que lo pasen a la siguiente generación. Y usted discúlpeme, pero nadie en su sano juicio es capaz de contagiar a los hijos una situación que les pueda ser lamentable o que los haga sufrir. Entonces, algo no está pasando con nuestro juicio y nosotros debemos intervenir. Así, si nosotros trabajamos nuestros propios traumas y complejos mentales, tenemos una alta probabilidad de que estos no pasen a nuestros hijos. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Cheque usted el término epigenética, estúdielo, analícelo. Y tenemos que trabajar, sumar esfuerzos para atender el trauma psicológico. No queremos herencias nefastas. Imagínense lo que ustedes y yo podemos estar acarreando de nuestros abuelos o incluso nuestros bisabuelos. Tomemos en cuenta que nuestro país ha sido un país que ha pasado por una revolución, que ha pasado por una revolución cristera, que ha pasado por violencia en los años 60. Imagínense todo lo que estamos cargando. La psicoterapia, la psicología convencional no va a atender este tipo de casos porque esta está esperando que toquen la puerta para ser atendidos. En la psicología de emergencias, el coach de emergencias no necesita que toquen a su puerta, que llamen al teléfono. Si él se da cuenta que una persona necesita de la ayuda, la va a brindar y va a tener las herramientas para poder iniciar un proceso de ayuda inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestro sistema, desgraciadamente, en el aspecto psicológico decimos que estamos locos, y en la atención médica todo quieren solucionar con medicamentos. Los medicamentos son como un atajo para no solucionar otro tipo de problemas que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, trabajar y solucionar. La psicología de emergencias establece definitivamente nuevos modelos de intervención, nuevos paradigmas, una nueva pléyade de expertos, de profesionales, que así como en el área médica tenemos el área dorada de la emergencia, donde hay que atender lo más rápidamente que se pueda una situación de alto riesgo vital para garantizar la sobrevivencia del individuo. Pues yo siempre me he preguntado, así como hay la hora dorada de la emergencia médica, debe haber la hora dorada de la emergencia psicológica, donde podamos atender de inmediato las crisis. Créanme, una crisis sí es un momento de incapacidad en el individuo que puede significar peligro y oportunidad, pero una emergencia psicológica es una crisis que se salió totalmente de control y que puede ser muy, muy desequilibrante y dañina en muchos aspectos para el individuo. La hora dorada en la atención psicológica la brinda el coach de emergencias psicológicas. Este individuo coordina, organiza, planifica y puede intervenir y hacer que otros intervengan para ayudar a prevenir conductas propiciatorias de riesgo, conductas cronificadores de problemáticas, conductas de autoagresión, conductas de agresión a otros, conductas que agravan problemáticas. Realmente somos unos rescatadores de la mente humana en conflicto. Nosotros salvamos más vidas rescatando mentes. Tomamos en cuenta que ningún medicamento cura la violencia. Ningún medicamento cura un trastorno o una adicción, y múltiples enfermedades solamente se controlan, no son curables, y todas las enfermedades, todas las situaciones de violencia, accidente, trastorno, tienen secuelas en el comportamiento y en el pensamiento del individuo. La peor desgracia que le puede ocurrir a una víctima de una situación disruptiva es caer en manos ineptas, negligentes o instituciones sociales ciegas y sordas, y esto es un llamado de atención para despertar la conciencia acerca
de lo que es el apoyo psicológico inmediato a las personas que sufren. Si en algún momento todos vamos a recurrir al área de urgencias, al área de hospital, o vamos a tener situaciones problemáticas, pues debemos formarnos y formar aquellas instituciones donde desearíamos que se nos atendiera de manera integral. Si tú te preparas como coach en emergencias psicológicas, vas a proporcionar un servicio invaluable para aquellas personas que están sufriendo hoy por ellos y mañana por nosotros mismos. Bueno, esta es nuestra primera entrega y esperemos que a todos nos sea benéfica y nos vemos para la próxima. Hasta luego, que tengan un excelente día.